yo tengo una frase que no es mía, ojalá lo fuese, porque es muy inteligente, que dice que las emociones deben ser nuestros guías, pero no nuestros jefes. Cuando yo le doy la jefatura a una emoción, la que sea, en este caso la ira, pero también podría ser el miedo o también podría ser la tristeza, y yo dejo que esas emociones me gobiernen, mi vida se organiza desde ahí. Se organiza o desde la ira, o desde la tristeza, o desde el miedo, y todas esas son emociones inhibitorias y muy destructivas. La ira sirve para muy poco. Es una emoción que ha sido útil porque nos ha permitido defendernos. ¿Y cómo se la controla? Primero siendo consciente de que uno es dueño de su emoción y no al revés. Entendiendo que nosotros somos seres básicamente emocionales. La razón evolutivamente viene después. Nosotros somos mamíferos. ¿Y todos somos potencialmente violentos? Todos podemos hacer de la violencia una forma de existencia, pero no necesariamente. Todos somos seres amorosos. Vos tenés bebés, tenés chiquitos, ¿no? Recién contabas, digo, fuera de cámara, que se te despierta a la 1 y a tomar la teta a las 3 de la mañana. Bueno, ese acto es el acto de la ternura humana. Tu bebé te está buscando porque te necesita, no solo para alimentarse, sino porque necesita que vos lo acojas en tu ternura. Esa manera de relación que se ve tan claramente en el vínculo con los niñitos, es la que se extiende en toda su vida. Y una palabra que la dice para mí un científico chileno de enorme valor, que es Humberto Maturana, que es la palabra neotenia. Neotenia quiere neo extensión, tenia extensión, neo nuevo. Somos niños toda nuestra vida. Es decir, siempre conservamos la necesidad del encuentro en ternura con el otro. Bueno, eso dicho así, se puede, uno dice, bueno, pero y los episodios de violencia y lo que ocurre y la gente que mata por matar y los fanatismos, bueno, esas son graves distorsiones de lo que es nuestra posibilidad como ser humano. Ahora, posibilidad no quiere decir destino, porque uno debe construir esto todo el tiempo. Ahora, posibilidad no es destino, pero ¿qué hace entonces que muchas veces ese chip de lo amoroso salte al chip de lo violento? La cultura cultiva, valga el juego de palabras, más determinadas emociones y determinadas formas de interacción. Y ahí tienen mucho que ver los líderes. A mí me gusta mucho asimilar los liderazgos sociales con los liderazgos familiares. Si en una familia lo que se cultiva es la violencia como forma de expresión, la violencia explícita, directa al miembro de la familia, o la violencia que lleva al desprecio por el otro, el famoso negro de mierda, que es un horror, ¿no? Porque es descalificar a otro que uno siente como diferente. Si los chicos crecen viendo ese modo de interacción que los padres tienen entre sí o con ellos y o con los otros, cultivan la violencia. Y los líderes sociales, políticos sobre todo, tienen una gran responsabilidad. Y la verdad no nos dan buenos ejemplos. Es decir, la interacción termina siendo descalificante, violenta. En ese sentido, ¿la famosa grieta se trasladó entonces al comportamiento cotidiano? De alguna manera sí, porque, digamos, bueno, de hecho se trasladó, a punto tal de que en las familias a veces no se puede hablar de política, porque, digamos, en la medida en que yo hago una operación, una operación emocional, en la cual el otro que piensa distinto automáticamente es alguien que es totalmente diferente a mí, por lo tanto yo no lo voy a aceptar y lo voy a descalificar. Cuando el otro se exprese, yo me voy a sentir con la autoridad de ir sobre él. Y entonces, por supuesto que eso ha creado un sistema relacional que hace que en muchas familias se diga, a veces me parece que es una buena solución, de esto no se habla. De esto no hablemos de esto porque no podemos. Sacando los líderes familiares, y usted hablaba de la importancia de los líderes sociales, sí. ¿Hoy observa líderes sociales en nuestro país que vayan en el sentido contrario a fomentar más violencia? No lo suficiente, o no con la suficiente fuerza e inteligencia como para hacerlo. ¿Quiénes podrían ser? Y vos ahí me estás pidiendo definiciones políticas, ¿no? Bueno, claro.
pero tenemos los principales dirigentes, tenemos próximas elecciones y hay personas que cotidianamente nos están interpelando, ¿no? Bueno, a mí me da la impresión, y esto podría hacer suponer a la audiencia cuál es mi mirada política, que hubo un intento de cambio relacional después de las últimas elecciones. Digamos, la crispación y la descalificación como modo de dirigirse al otro se ha atenuado. Para mi gusto no lo suficiente, porque yo creo que no se hace suficiente énfasis en esto. Ha habido líderes en la historia que han hecho de esto su manera de existencia. Nombremos a Mandela, por ejemplo, ¿no? Que había sufrido en carne propia terribles escarnios y salió a mostrar que se podía funcionar de otra manera. Hay una película maravillosa para eso que se llama Invictus, que es la película sobre los rugbyers, y cómo él logra en una sociedad tremenda, donde el racismo era el modo de existencia, logra alguna forma de pacificación y de reencuentro, por supuesto desde el arrepentimiento. Sí, y de cohesión, ¿no es cierto? Y de cohesión, también. Claro y de cohesión. Bueno, yo tengo la impresión que estamos lejos de eso, que debería haber más voces explícitamente dirigidas en este sentido. A mí me parece que los políticos miran mucho las encuestas y calculan qué van a decir para ver quién los vota o quién no los vota. De todas maneras, yo debo decir que el clima de crispación, que me griten y que me digan lo que tengo que pensar, en lo personal, a mí me ha afectado mucho y no me la ha hecho pasar muy bien en los últimos años de la política de nuestro país.